Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en La Tarde en Casa. ¿Cómo estás, María Inés? Bien, es un día hermoso, la temperatura y el clima nos están alivianando este invierno, sin embargo, miren lo que es la Rambla y las imágenes acá desde nuestro estudio se disfrutan y se presumen instantes muy gratos. Sin embargo, estamos todos muy preocupados por lo que ha sucedido en Barcelona, desde donde la policía pide que no se difundan imágenes ni videos de una situación de atropello que ya está prácticamente confirmada como la valoración de atentado. Sí, ya las autoridades están, obviamente desde el principio, la hipótesis principal por las características era que se trataba de un atentado terrorista. Era similar a lo que había ocurrido en distintas partes de Europa, en Francia, en Gran Bretaña. Ahí incluso se ha revelado un sospechoso. Y bueno, las autoridades necesitan, desde luego, asegurarse de que la información que dan está debidamente chequeada. De hecho, hasta hace minutos hablaban de un muerto cuando los medios estaban dando por lo menos 13. Bueno, a medida que pasa el tiempo van descartando, van confirmando. Está atentado por atropello, también se hablaba de toma de rehenes en algún barrio de Barcelona, en un hecho que quien sigue de cerca la información que llega de España, aparecían detenciones de células, se desbarató una célula terrorista que intentó organizarse en tal lado, en tal otro, y llamaba la atención porque este tipo de atentados protagonizados por el integrismo musulmán, el islamismo radical, se repetía en distintas partes de Europa, pero no en España. Y a veces uno se preguntaba cómo es posible, y bueno, una de las explicaciones es que la policía, la Guardia Civil, estaba actuando de una manera diligente, con un buen trabajo de prevención. Y lo que ocurre es que con que uno se escape y tenga la capacidad de tomar una van, una camioneta y emprender este tipo de atentados, alcanza para tener una tragedia de estas dimensiones, ¿no? Vamos a un contacto directo con el colega Marçal Sarranz, es periodista de la cadena SER. Muchas gracias por recibirnos. Desde Montevideo nos contactamos contigo, Marçal, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están viviendo esta hora? ¿Cuáles son, Marçal, las novedades en este instante que llegan de parte de las autoridades y también del trabajo que están haciendo ustedes allí? Pues ahora mismo la situación es muy delicada. En el centro de Barcelona, donde nos encontramos nosotros en estos momentos, han acordonado a la policía la zona porque, como decíais, una furgoneta ha atropellado a un buen número de personas en una de las calles más turísticas de la ciudad de Barcelona, que es la Rambla. Se habla oficialmente de un muerto, aunque los policías y bomberos que se encontraban en la zona nos hablan de cifras más elevadas, nos dicen la cifra de 13 muertos, pero efectivamente, como decíais vosotros, hay que ser cautos y las autoridades hablan de un muerto. Lo que sí que es cierto es que hasta ahora la zona céntrica de Barcelona, donde nos encontramos, como digo, la Radio Barcelona de la cadena SER, estamos absolutamente cerrados para que no se produzca ningún tipo de problema con la gente que está, sobre todo en la zona de la Rambla y de Plaza Cataluña. Se están encontrando dentro de los comercios y dentro de los restaurantes porque es cierto que dos de las personas que podrían haber perpetrado este atentado terrorista, así lo trata la policía catalana y la policía española, estarían huidos, con lo cual están en búsqueda de estas dos personas que se encontrarían en paradero desconocido. Se habla de dos furgonetas blancas. Una de ellas posiblemente podría haber sido encontrada en una localidad a escasa una hora de Barcelona, o sea que habría sido encontrada hace escasos minutos, y por lo tanto la información que tenemos hasta ahora es de este muerto oficial y muchos heridos, y como dice también, como decían las fuerzas de seguridad en la zona, podría tratarse sin duda de un atentado mucho más grande, mucho más grave, con estas 13 personas muertas que nos decían hace apenas unos minutos. Pero ¿existe esa escena de toma de rehenes o eso ya fue descartado? Eso, de momento, es difícil porque la zona está absolutamente acordonada, con lo cual ahora mismo tenemos poca información porque los periodistas tampoco podemos acceder al sitio donde aparentemente en un momento se ha dicho que podría haber una persona, uno de los presuntos terroristas, en un restaurante de la Rambla, de esta calle céntrica, pero sí que es cierto que ahora mismo en nuestra radio, en la cadena SER, estábamos hablando con un testigo visual que nos decía que no parecía que estuvieran ya en este mismo restaurante donde se había dicho
dicho, porque según nos decían los policías ya no estaban delante de la puerta como habían estado unos minutos antes, incluso apuntando con armas al restaurante, a este restaurante donde presuntamente se habría encontrado uno de los terroristas. Pero insisto, la información es muy compleja en estos momentos porque está todo absolutamente acordonado y porque creemos que es interesante solo dar la información que nos traslade las autoridades oficiales. Marsal, el gobierno norteamericano ha adelantado, según noticias que también nos están llegando desde allí, que la Agencia de Seguridad norteamericana habría advertido al gobierno español de la posibilidad de un atentado de manera inminente. ¿Ustedes manejan esa información? Efectivamente, aquí se estaba hablando desde hacía mucho tiempo que Barcelona, al ser uno de los principales atractivos turísticos de Europa y de España, por supuesto, el principal destino turístico de España, era un objetivo, y eso sí se había comentado, y de hecho las fuerzas de seguridad, tanto las autonómicas catalanas como las estatales españolas, estaban en este asunto. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que la Rambla es una calle que por mucha seguridad, es una calle que siempre tiene policías en la entrada de la calle, que siempre fijan con mucha atención de los vehículos que entran en esta calle, pero es una calle transitable, es una calle que al final pasan los vehículos y evidentemente pues una furgoneta blanca de dimensiones medias puede pasar absolutamente desapercibida, y por lo tanto sí que es cierto que se hablaba de esta opción como se habla en otras ciudades europeas y como todas las policías estaban pendientes. Ha trascendido que hay un detenido, está el nombre, la foto, Driss Oukabir. La policía ha difundido la imagen. ¿Eso está confirmado también? Esta es la persona que podría haber alquilado una de estas furgonetas, según afirma la policía, pero de momento, como digo, la información todavía es poco fiable, más allá de lo que puedan trasladar, que sí que es cierto que la policía traslada esta información que dice que podría haber sido uno de los dos, una de las personas que habría alquilado esta furgoneta. Bien. Por respeto a las víctimas y a las familiares y sus familiares, se está pidiendo que el manejo de imágenes sea un manejo reservado. Por cierto, tenemos claro que es un mal momento para que haya niños o adolescentes en la pantalla también de nuestro canal, porque este es un momento en el que la información nos está llegando a borbotones en cuanto a las imágenes, y son crudos, imágenes que nosotros llamamos en crudo, no han sido editadas o procesadas o en todo caso pixeladas. Así que también ese es un tema que tenemos que manejar nosotros desde ese costado, haciendo énfasis en los adultos que nos están viendo. Sí se habla extraoficialmente de menores de edad entre las víctimas. Sí, esta es una información que ha trascendido. Algunas de las personas que se encontraban en la zona nos hablan de menores, pero es una información que, insisto, la policía, el gobierno de la Generalitat de Cataluña acaba de comparecer hace apenas unos minutos el consejero de Interior, y lo que acaba de confirmar es de momento una muerte, una persona muerta y 32 heridos. Creo que esta ha sido la cifra que ha dado hace apenas unos minutos. Él mismo ha confirmado que se podrá ampliar esta cifra, y sí que me parece interesante lo que decíais tanto de las imágenes como otro apunte que ha hecho el consejero, que es no moverse por las zonas céntricas, que eso parece una obviedad, pero la gente es muy curiosa y también se acerca en estos momentos, y nosotros aquí en la radio lo estamos viendo porque nosotros en la calle en la que estamos está absolutamente acordonada, no se puede pasar, solo nosotros porque estamos trabajando en la radio, pero sin embargo al final de la calle, que es donde justo está el cordón, hay muchísima gente observando lo que está ocurriendo, y sí que han pedido también no informar sobre la situación a través de imágenes, porque también se pueden ver imágenes del operativo policial, y lo que no quiere la policía es que trasciendan imágenes del operativo precisamente en este momento en el que está en marcha este operativo. Bien, tenemos una comunicación que captamos de Policía Nacional en la que se nos dice que los hospitales de Barcelona hacen un llamamiento para donación de sangre para atender posibles necesidades de urgencias. Así es, los heridos están trasladándolos precisamente a uno de los hospitales más céntricos, el Hospital del Mar, en la Barceloneta, y obviamente en este caso España sufrió un atentado muy grave en Madrid en 2004, os acordaréis del 11M. Sí. ¿Cómo no? España es un país que ha vivido el terrorismo durante muchos años, con lo cual yo creo que esta solidaridad en estos momentos es una cosa que lleva a la gente muy arraigada, con lo cual, bueno, yo como dice, este llamamiento para
para donar sangre y seguro es evidente que esto va a fluir y a salir porque España es un país tristemente acostumbrado a este tipo de atentados, si bien este atentado de hoy todavía no podemos confirmar de qué tipo de atentado se trata, aunque sí que todo apunta que podría ser este atentado terrorista de corte islamista. Marsal, sí. perdón. No, que hay una reflexión que surge, que no sé si llamarle cruel ironía o algo peor, y es que bueno, en Europa, en España y particularmente en Cataluña y en Barcelona hay una gran presencia de inmigrantes de distintos orígenes, de distintas religiones, particularmente de religión musulmana, que son recibidos con los brazos abiertos, que trabajan, que hacen su vida, que rezan a sus dioses y que, en fin, llevan su vida como alguien del lugar y así son considerados, ¿no? Y bueno, queda ese sabor amargo de que aún en sociedades abiertas, como es la sociedad catalana particularmente, ocurran este tipo de cosas, no por parte de inmigrantes, sino por parte de terroristas, que eso es lo que a veces mucha gente confunde, ¿no? Sí, hay una confusión importante en este asunto y es evidente que la comunidad musulmana no puede ser vinculada de ninguna manera y además la comunidad musulmana aquí en Cataluña ha manifestado en muchas ocasiones su absoluto compromiso con la democracia y con todo lo referente a la paz y en contra del terrorismo, con lo cual vincularlo sería un error y es evidente que hay que tener en cuenta primero saber exactamente qué ha sido y no anticiparse, ver de dónde han salido las personas que habrán perpetrado este atentado, ver también cuál ha sido la identidad de estos autores, ver de dónde han venido, ver cuál ha sido la motivación, porque hemos visto en muchos atentados de los recientes atentados terroristas en Europa perfiles muy distintos, perfiles de personas que actuaban prácticamente en solitario, perfiles de personas nacidas en los países de origen y radicalizadas después, personas nacidas en los países europeos y radicalizadas también después, con lo cual los perfiles son variables. Exacto. Le agradecemos muchísimo este contacto, Marsal Sarranz. En principio lo dejamos aquí por línea interna. Si es necesario y surge nueva información, estaremos en contacto. Perfecto, un saludo. Un saludo desde aquí, el colega de la cadena SER que nos atendía en tiempo real, obviamente. En este mismo momento quiero consignar que la Guardia Civil Española pone en Twitter una convocatoria que junto a un lazo negro en el que reza: por favor, no difundas las imágenes. El dolor es de todos, agrega. Nadie puede evitar que haya quien grabe imágenes macabras tras el atropello, pero tú puedes ayudar a que no se viralicen. Vamos ahora a nuestro país, a nuestra ciudad de Montevideo y al territorio español de la Embajada de España en Uruguay. Allí está nuestra compañera Lorena Bomio. Hola, buenas tardes. Bueno, llegamos acá intempestivamente, generosamente nos abrieron las puertas, imagínense, está muy conmovido todo aquí en la Embajada de España en nuestro país ante semejante tragedia que nos llega a través de la información. Estoy con el encargado de negocios de la Embajada Española en Uruguay, Ignacio Aguirre de Cárcer. Bueno, aún no hay ningún comunicado oficial desde España, ¿verdad? Buenas tardes. No hay ninguno, no hay ni del Ministerio de Exteriores, ni de Presidencia de Gobierno, ni de la Generalitat, ni de la Casa del Rey, pero seguramente pronto se producirán, pero es que los datos aún no son definitivos. ¿En cuánto tiempo se espera que haya un pronunciamiento del Gobierno? Hombre, yo en cuanto tengan claro que el número de víctimas y de heridos, eso lo van a publicar enseguida. Otra cosa son las razones, si es terrorismo o no. Eso lleva más investigación de la policía. ¿Cuánto tiempo van a tardar en eso? Yo no creo que mucho. Ya vamos por una cantidad muy grande de 13 muertos y, en fin, un par de horas como mucho se sabrá algo definitivo, por lo menos por la Generalitat. Todavía tampoco hay confirmación de que de hecho estén atrincherados en un bar, los supuestos sospechosos que serían 2 hombres. Efectivamente, parece ser que están en un restaurante turco, y que podrían tener a gente ahí, no digamos presa, pero rehenes. Ahora, todo eso son suposiciones, no ha habido ningún comunicado al respecto. Lo único que ha habido oficial son esos tweets que hay ahí, que van desde el presidente de gobierno,
Sí, la recomendación de la embajada es, bueno, seguir los tweets oficiales, los Twitter oficiales de las diferentes cuentas y también el hashtag Barcelona, donde hay información. En realidad ahí, bueno, la gente se va sumando con este hashtag. Desde acá, desde la lejanía y no tanto, ¿verdad? Porque somos un pueblo muy cercano, ¿cómo se vive esta situación? Hombre, nosotros la embajada la vivimos con la evidente lamento, pena por el número de víctimas. Nos preocupa particularmente, porque estamos aquí en Uruguay, el asunto de los uruguayos que hayan podido ser víctimas de esto, que no parece que sea así. Nos preocupa lo que es el terrorismo en general, porque somos un país lamentablemente azotado durante años, con más de 1000 muertos por el terrorismo, y tenemos una especial sensibilidad a él. En nuestro momento no se sabe quiénes son, luego no es el terrorismo tradicional vasco, pero en todo caso siempre estamos a la cabeza de la lucha contra el terrorismo, y esto no va a hacer más que incrementar nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Agradecemos que nos han recibido, bueno, generosamente han abierto la puerta sin aún tener el comunicado oficial, como nos decía el encargado de negocios. Hasta aquí es la información que tenemos. La producción había consultado al cónsul uruguayo en España. Ustedes lo decían, en principio no hay víctimas uruguayas, entonces luego de este atentado, que la información todavía está muy fresca también, como ustedes lo mencionaban. Continuamos con ustedes. Bueno, bien, gracias Lorena. Sí, la producción de La Tarde en Casa lo confirmaba con el cónsul uruguayo en Barcelona, Juan Pablo Tagliafico, quien hace ya unos cuantos minutos nos decía que no hay víctimas uruguayas entre los fallecidos, que se sepa, además entre los heridos. Esto en principio es una información que causa alivio, porque hay muchísimos uruguayos que están radicados en Barcelona, en España en general, particularmente en Barcelona, algunos recientemente, otros desde hace mucho tiempo. Así que esta es una información que conviene reiterar. Sí, por cierto que además da tranquilidad, porque es una ciudad con enorme tráfico de personas y con un turismo pujante, claro. O sea, todo el mundo piensa de inmediato en tener la información precisa para tratar de retomar la tranquilidad y bueno, y para seguir estando atentos a lo que pasa allí. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir en este tema si tenemos nueva información. Estamos en vivo, esto es La Tarde en Casa. Y también tenemos un invitado, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas. Ya está en nuestro estudio Víctor Rossi. Vamos a estar hablando de esta novedad que tiene apenas 48 horas y que volvió a llevarnos desde el aire, casi en un vuelo de águila, a pensar en nuestra planicie levemente ondulada, pero surcada por vías férreas modernas, transitables, que permitirán el tránsito de máquinas con rapidez y cargadas de mercadería. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de futuro, enseguida lo develamos. Sí, pero antes vamos a un consejo de homeopatía Hahnemann. Hermoxita Gel Baba de Caracol, cosmética natural para el cuidado facial y corporal, poderoso antiarrugas e hidratante, contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxita Gel Baba de Caracol recupera células utilizándose con éxito en tratamientos post-cirugía, disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxita, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel, ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma a gardenia. Hermoxita es desarrollado por la Facultad de Química. Produce Homeopática Hahnemann. Salud naturalmente. Convención 1436.